Buenos días, somos Claudia, Carla, Ángel y yo, Félix Muñoz, y este año vamos a presentar el proyecto denominado Perfeccionando la Naturaleza. Nuestro proyecto consta de un prototipo mediante el cual regaremos cada una de las plantas únicamente cuando sea necesario y automáticamente, teniendo en cuenta algunos valores como la humedad de la tierra y el ahorro del agua. Además, cada una de las plantas necesita una cantidad de agua distinta y da una cantidad de agua distinta, por lo que un simple riego por goteo que riegue cada cierto tiempo no nos serviría. Vale, pues para realizar este proyecto hemos requerido el uso de tres principios físicos. El primero de ellos es la ley de Ohm, que nos explica la relación que hay entre el voltaje que se le proporciona a una resistencia y la intensidad que pasa por la misma. Aparte de esta ley, también hemos utilizado la primera ley de Kirchhoff, que nos dice que el voltaje proporcionado por la pila tiene que ser igual a la suma de las tensiones que consume cada uno de nuestros receptores en el circuito. Y por último hemos utilizado la segunda ley de Kirchhoff, que nos dice que en un circuito, cuando la corriente se divide en dos caminos, la suma de las corrientes entrantes tiene que ser igual a la suma de las corrientes salientes. El diseño de nuestro prototipo ha ido cambiando a lo largo del desarrollo del proyecto. Al principio hicimos estos dos prototipos, pero no se amoldaban a las comodidades que queríamos que cumpliese. Por ejemplo, el agua caía por encima de las hojas, que no es bueno, y entonces no nos servía. Y en cambio este otro, el agua salía por los dispersores y lo que producía era que las plantas solo creciesen a su alrededor y las que estuviesen más centrales no llegasen a crecer. Además, el proyecto no iba a ser exactamente como es ahora, sino que lo que íbamos a hacer era hacer 4 plantas también, pero 3 de ellas iban a ser controladas según un horario, es decir, una cada día, otra cada 3 días y otra cada 5, por ejemplo, y la cuarta iba a ser la que nosotros íbamos a controlar. Es decir, con el programa Arduino íbamos a medirla para ajustarla a las necesidades que necesitase. Finalmente, optamos por hacer las 4 controlando la humedad, es decir, cada una tiene un valor y va individualmente a las demás. Además, antes de hacer esto, hicimos un experimento, mejor dicho, con garbanzos, que es la misma planta que hay aquí, para así saber cuál era el mejor horario para la planta. Entonces, sometimos a la misma planta a varios horarios diferentes y averiguamos que el mejor era de 5 a 3 días. Y si la regabas menos de 3 días, no llegaba a germinar o bien se secaba, y si la regabas más, se ahogaba. Lo que hemos hecho ha sido, tras averiguar que el mejor horario era de 3 a 5, medimos la máxima y la mínima humedad de esa planta que habíamos controlado para así saber entre qué valores podíamos oscilar a la hora de controlar estas 4. Entonces, miramos en el datasheet de los sensores, que es lo que mide cada planta, y vimos que mide valores de referencia entre 0 y 1023, siendo 0 la máxima humedad, es decir, como si metieses el sensor en un vaso de agua, y 1023 la mínima humedad. Entonces, calculamos que la máxima humedad era 740 y la mínima 790. Y estos valores lo hicimos un porcentaje sobre la franja de 0 a 1023, siendo 740 el 28% y 790 el 22%. Como queríamos hacer 4 plantas, lo que hicimos fue, dentro de estos dos porcentajes, dividirlo en 4. Entonces, a esta le correspondería el 22%, a esta el 24%, a esta el 26% y a esta el 28%. ¿Para qué sirven estos porcentajes? Una vez que el sensor mide que la humedad de su planta está por debajo del porcentaje que nosotros le hemos predeterminado, automáticamente se regará. Para realizar este proyecto hemos usado componentes eléctricos y componentes mecánicos. Los componentes mecánicos serían básicamente la estructura del proyecto, la base y esta estructura principal, y los eléctricos sería el cerebro del proyecto, que estaría todo dentro de esta caja, que estaría formado por una pantalla LCD, un botón que lo hemos añadido nuevo ahora, un driver de motores, la placa Arduino Uno, una protoboard, un potenciómetro, una pila para proporcionar energía, también la corriente alterna, 4 sensores de humedad, un servo para poder controlar hacia dónde queremos que vaya cada vez el agua y una bomba de agua para poder extraer el agua automáticamente. Además hemos usado otros materiales como las propias macetas, la propia planta, estas piscinitas y estos tubos para poder dirigir el agua hacia donde queríamos, el depósito de agua y esta caja para meter toda la parte eléctrica. El funcionamiento de nuestro prototipo comienza en los sensores. Estos están constantemente recabando información acerca de la humedad de la Tierra. Esta humedad es enviada a la placa Arduino, la cual la proyecta sobre la pantalla LCD en valor de porcentaje de humedad. Cuando los sensores detectan que el nivel de humedad
pasado el límite programado, le envía una señal a la placa Arduino, la cual la remite a la bomba de agua pasando por el driver de motores, que es el que les proporciona ese suplemento de energía necesario. Por otro lado, el servo se colocará sobre la piscina que conduce a la planta que necesita el agua. En este momento, la bomba de agua empezará a succionar el agua del recipiente y la enviará a través del servo a la piscina adecuada. Cuando el sensor detecte que el nivel de humedad ya ha sobrepasado el límite de humedad programado, la bomba dejará de funcionar y el servo volverá al estado original. Para que cada uno de los componentes de nuestro prototipo funcionase como queríamos, hemos utilizado el lenguaje de programación de Arduino. Este le envía unas instrucciones a la placa Arduino que lo que hace es mandar las instrucciones que hemos indicado en la programa Arduino a los diferentes componentes de la máquina. El programa comienza incluyendo las librerías de la pantalla y del servo. Tras esto le decimos a qué pines están conectados la pantalla y cómo se llama el servo. Tras esto incluimos las variables de las posiciones y las variables de humedad, aparte de una variable nueva que es la variable boolean, que lo que hace es controlar el botón. Tras esto comienza el void setup, donde decimos a qué pin está conectado el servo, el motor, los sensores y la pantalla qué dimensiones tiene, aparte del serial begin, que es para ver la información desde el ordenador. Después de esto comienza el void loop, donde le decimos que primero mida. Es decir, haga una lectura analógica de cada uno de los sensores, nos muestra en el ordenador cada uno de estos valores, haga un mapeo que es el sensor mide de 0 a 1023. Transformamos estos valores de 100 a 0. Y tras esto vuelve a enviar los datos al ordenador para ver si está haciendo bien el mapeo. Después de esto le decimos que muestre en la pantalla cada uno de los valores. Mientras la humedad del sensor 1, por ejemplo, sea menor que 22, el servo irá a la posición 1, que es a la que corresponde a esa planta, y regará la planta durante un segundo. Tras esto volverá a medir para ver si ha aumentado la humedad lo suficiente para salir de esta función. Esto se repite 4 veces cambiando los valores de humedad. Lo nuevo que hemos añadido ha sido la variable de boolean, que lo que hace es que decir que lo que le decimos en el programa Arduino es que si pulsamos el botón que está conectado al pin 3, que la variable cambie de verdadero a falso, de falso a verdadero. Y luego le decimos que si está en verdadero, que pase todo lo que acabo de decir. Y si no, que se apague la pantalla y que deje de funcionar el motor. Bueno, pues algunas de las mejoras que hemos hecho desde nuestra participación en la Feria Experimenta han sido agujerear las bolsas para que el agua sobrante cayera y no se quedara en la planta para evitar riesgos de que se ahogue. Hemos añadido el botón para apagar y encender todo el mecanismo sin necesidad de quitar y volver a poner las pilas. Y por último, hemos solucionado un problema que teníamos con los tubos porque se creaban burbujas de aire y entonces impedía el paso del agua. Entonces lo que hemos hecho es modificar la piscina y hacer los agujeros más grandes y poner también tubos más gruesos para que el agua pueda fluir mejor. Gracias.